Música Manuel de Falla. Nos encontramos todos aquí reunidos hoy para presenciar el coloquio público del proyecto integrador final del estudiante Marcos Rossi. El proyecto integrador final es el último eslabón de la graduación superior. Es el último examen, es tu tesis final que vas a presentar hoy frente al público y que va a quedar en el conservatorio, en nuestro archivo, junto a todos los proyectos integradores finales. Por eso esto se está grabando, también se va a subir a nuestra página de YouTube, porque supone un aporte personal, una investigación que nos queda al conservatorio para sumarla a nuestros programas de examen, a nuestros archivos que ya venimos juntando todo esto. Voy a presentarles a la mesa examinadora. En el caso del proyecto de Marcos contamos con el profesor Sebastián Enríquez, el profesor César Angeleri y la profesora María Victoria Polti, que nos acompañan hoy. El tutor ha sido el profesor Santiago López. Y ahora los voy a dejar a ustedes con el coordinador de la carrera de Música Popular Argentina, el profesor Roberto Calvo. Bueno, es una satisfacción. Quienes conocemos a Marcos por haber coincidido en el camino, no tuve la suerte de tenerlo de alumno, pero sí sé de su tránsito por la carrera. Siempre para nosotros como profes nos pone muy contentos ver que llegan al final de ese trayecto, y en este caso más aún teniendo en cuenta el aporte que él va a hacer desde una óptica de ver nuestro instrumento, la guitarra, con todo su mapa de posiciones y esa metodización y el análisis de la armonía en el instrumento. Me parece un aporte muy valioso, de contenidos que van a ser seguramente muy útiles para los que sigan en este camino. Así que felicitaciones. Gracias. Y bueno, lo escuchamos. Buenísimo, muchas gracias. ¿Me puedo hablar ahorita, verdad? Sí, claro. Ok, buenísimo. Bueno, ¿cómo andan? Gracias a todos por venir. Estoy muy contento de estar acá. Me gusta que también sea así chiquito, un poco más íntimo. Bueno, a la hora de elegir una temática para elaborar mi proyecto y también para unir la especialidad de mi carrera con una propuesta didáctica, como que me pregunté cuál es mi especialidad, qué salí aprendiendo yo de esta carrera y qué puedo aportar también, ¿sí? Como no me especialicé como en ningún género de los vistos en la carrera en especial, pero sí adquirí un montón de herramientas de la música popular en la guitarra, que me di cuenta que a veces están medio sueltas o que hay que conectarlas con otras cosas, y que quizás es algo que manejamos mucho los guitarristas populares, los que nos desenvolvemos en la música popular, y no está tanto presente en la formación de repertorio académico, leído de partitura, y en el compartir durante esta carrera con distintos compañeros. Estaba bueno ver cómo la guitarra siempre es la misma, pero según quién toca o quién la agarra, lo entiende de una manera diferente, o puede hacer música diferente, o tiene recursos diferentes, pero ver como esas cosas que están siempre, que no importa qué música hagas, como que la guitarra, hay lugares donde encontrar las cosas que siempre son las mismas. Y también lo que pensé fue que dentro del conservatorio tenemos la etapa de pregrado, que después es como la puerta de entrada a distintas carreras y distintas especializaciones. Entonces se me ocurrió que estaría bueno hacer como ese aporte de todas las cosas que yo fui descubriendo, que fui recolectando de distintos lugares, para que una persona que elija cualquier carrera, si quiere elegir tango y folclore, música popular argentina, o si quiere elegir la carrera clásica o producción musical didáctica, tenga esas herramientas con la guitarra y tener algún lugar de donde sacarlas. Así que eso fue como mi primera intención. Traje acá para mostrar como un poco la diversidad que hay, que la guitarra siempre es
la guitarra de 6 cuerdas, hay otros casos, pero yo me voy a enfocar en eso. Y aunque sea el mismo instrumento, con la misma afinación y con diferentes construcciones y en distintas músicas y estilos, siempre esas posiciones de referencias a las que yo me voy a referir son iguales o están presentes en los distintos estilos y en las distintas formas de tocar el instrumento. También volviendo a lo que dije antes, como que uno se puede especializar con la guitarra de diferentes formas, no existe una sola forma de tocar la guitarra o una sola música para hacer, pero siempre hay como cositas comunes. Y el disparador, lo primero que se me ocurrió fue esto: sonido, función, dibujo, que es una relación cíclica, que lo que yo noto es que en la guitarra siempre aprendemos como dibujitos o posiciones o copiamos cosas, que es algo característico que tiene la guitarra, que es un instrumento muy visual. El que está tocando la guitarra siempre con su mano muestra al público lo que está haciendo, o nosotros en clase todo el tiempo hacemos eso, como que miramos dónde puso la mano el profe o qué es lo que está haciendo, para copiar, ¿viste? Para poder hacer lo mismo que hizo el otro. Y eso es muy común de la guitarra y del aprendizaje popular, ¿sí? El aprendizaje por imitación. Después que esos dibujos que nosotros copiamos con los dedos producen un sonido. Cuando le enseñamos a un alumno por primera vez, sobre todo quizás un niño pequeño o alguien que quiere tocar la guitarra, le enseñamos un acorde y no estamos explicando como la relación entre notas o qué nota hace cada dedo, como que uno enseña el dibujo y suena, y se empieza a crear esa relación que es sonido, función, dibujo. El dibujo va a sonar, el sonido va a tener dentro de la canción una función, y después como guitarristas, como músicos, si seguimos avanzando, esa relación es cíclica, como todo el tiempo se conecta una cosa con otra. Si uno quiere un sonido, sabe qué dibujo tiene que poner, o si uno está leyendo una partitura, entiende qué función tiene esa relación de notas, y al ponerlo con los dedos o cómo propone la digitación la obra, nos damos cuenta que quizás es un dibujito que ya sabemos. Bien, y esta idea de relación cíclica, sonido, función, dibujo, bueno, estas son las posiciones de referencia a las que yo me refiero, que pueden ser los acordes, una escala toda desarrollada por el diapasón, que es una forma cada vez más cotidiana de aprender. Hoy en día con YouTube y con distinto material multimedia, yo que doy clase en escuelas y le doy clase a niños pequeños, hoy en día es una fuente enorme de información, y aprenden de ahí de forma muy intuitiva, y vienen y tocan y no saben qué es lo que están haciendo, pero copiaron esto, dibujitos y tablaturas y cosas que está lleno hoy en día internet. Bien, no sé, quizás me voy del orden en el que tengo las diapositivas. Cuando me puse a investigar para ver qué encontraba sobre las ideas que yo tenía y cómo lo podía desarrollar, cómo lo podía fundamentar, dentro de la música popular, la guitarra acá en Argentina se hizo muy popular con el folclore, ¿sí? Y acá hay mucha escuela de eso, de tocar canciones, de que se vendan los cancioneros. Entonces acá tenía de la introducción del prólogo de Arnoldo Pintos, que podemos ver que está la letra de la samba con abajo los cifrados, ¿sí? Los dibujitos que tiene que copiar la persona que quiere aprender. Y después me gusta lo que dice él, que dice que hace años se desconocía el nombre de los acordes, como por ejemplo la 7-re-7, siendo común utilizar dominante de la, dominante de re, dominante de sol, respectivamente. Lo que me demostró que era muy así, o es muy así la escuela, como de aprender una posición o un sonido en la guitarra, siendo consciente de la función que cumple, hasta sin saber quizás el nombre de la nota, como que uno sabe esto y dice, sí, este es el dominante de re. Y que él sugiere como seguir haciendo uso de la vieja palabra dominante, que es como muy... como que ya él diga que es vieja la palabra dominante, me llama la atención de que
como que lo muestra como hasta más primitivo todavía, como que lo primitivo era decir que el acorde se llamaba dominante, sin saber las notas, sin saber el nombre del acorde. Bien, y esta idea, esta relación recíproca que yo encontré y que expresé como sonido, función, dibujo, encontré que se llama imagen mental. Es un término que proviene desde la antigüedad, ya se lo usaba en Grecia, Hipócrates lo mencionaba, y las actividades de comprensión, que también es algo recíproco. ¿Por qué recíproco? Porque si uno, lo que decía antes, si uno lee una partitura, puede aprender un dibujito, una relación de notas. Si uno sabe ese dibujito y ese sonido, cuando quiere tocar un tema lo puede encontrar. Es siempre como que una cosa alimenta a la otra, como saber posiciones de referencia ayuda a leer partituras, ayuda a sacar temas de oído. Y eso es lo mismo que pasa con las actividades de comprensión y las imágenes mentales. La imagen mental, según Perkins, es como lo que hay en la cabeza cuando una persona piensa, cuando una persona razona, ¿sí? Dice que es el resultado de la comprensión, la unión de diversos conceptos y un mapa de comprensión que nos permite imaginar a dónde ir. Daba el ejemplo de que si uno cierra los ojos, como que se puede imaginar el pasillo, la salida, la escalera. Uno lo puede expresar de forma verbal, de forma lineal, pero en la cabeza aparece al mismo tiempo todo unido, y ese es el concepto de imagen mental, como un montón de conceptos que cuando uno lo razona, lo piensa, aparece como instantáneamente, que no hace falta, no tiene por qué ser visual, ¿sí? En el caso de la música, en la guitarra hay patrones visuales, pero también hay sonoros, técnicos de los dedos, un montón de cosas. Bien, entonces como que ahí encontré que la idea que yo estaba inventando quizás, o que como que a mí se me estaba ocurriendo desarrollar, vi que ya tiene fundamento y que ya estaba como desarrollada en el ámbito de la pedagogía y la didáctica. Y fue como emocionante, como empezar a leer un texto que ya alguien había escrito y decir, ah, mirá, es como lo mismo que estaba pensando yo o tratando de explicar. Bien, y para hacer estas actividades de comprensión, Perkins también dice el uso de representaciones potentes. Las representaciones potentes serían como los gráficos para expresar una idea. Da el ejemplo como, por ejemplo, en una clase de física, uno no necesita ir a tirar, no sé, un proyectil y observar la curva. Como que lo puede hacer en un pizarrón, no es el proyectil en sí, no es la trayectoria en sí, pero como que sirve para comprender de qué es lo que se está hablando y realizar ese razonamiento. En el caso de la guitarra, las representaciones potentes serían las posiciones de referencia, que es algo que se usa hoy en día todo el tiempo para aprender o para guardar ideas. Cuando uno descubre algo, siempre nos hacemos dibujitos, o cuando uno aprende acordes, uno se hace el dibujito. ¿Me pasas la boca? Gracias. Bueno, en la guitarra las posiciones de referencia, como dije antes, como que están conectadas. No es que sea una cosa en sí, sino como que conecta todo. Es como, yo uso la palabra dibujo, es como el dibujo que cuando uno tiene en la mente y en la mano, por eso se llama de referencia, porque sabes que ahí vas a encontrar lo que quieres hacer sonar, que puede ser un acorde, que puede ser escalas o que pueden hacer arpegios, ¿sí? Bien. Y a partir de eso empecé a desarrollar, voy a agarrar la guitarra. A desarrollar la idea de cómo enseñar eso, o en qué momento, o a quién enseñarle eso. Yo, teniendo materias didácticas acá en el conservatorio, lo que me di cuenta es que dentro de todas las posibilidades que tiene la guitarra, los usos que tiene la guitarra, como futuros docentes la necesitamos quizás para acompañar, para tocar en el aula, para cantar canciones. Vas a la escuela y sabes una canción y te das cuenta del tono de los chicos y la tenés que transportar. Y son recursos que quizás no están tan trabajados en etapas preliminares a entrar a la carrera docente.
como decía antes, que en las materias didácticas te encontrás con compañeros de distintas carreras y te das cuenta que cada uno tiene una forma de ver el instrumento. Entonces se me ocurrió que está bueno como quizás secuenciar un poco eso o formalizar todas las cosas como que yo fui encontrando, y yo que también estudié repertorio clásico antes de entrar a la carrera de música popular argentina, fui como haciendo la conexión. Yo siempre tuve como en paralelo como la música popular y sacar canciones y rasguear la guitarra y aprender de dibujos y de tablaturas, pero que después en las partituras y en la notación tradicional eso no está. Aparece la partitura directamente con digitación, y en las clases tampoco se hace tanto enfoque en analizar la obra, ¿sí? Lo demuestra un poco también los libros de técnica, los libros de estudios como los de Sagreras, los de Mario Rodríguez Arenas, las escalas de Carrevaro. Son siempre, está explícito en los prólogos, son siempre como que van a lo técnico, ¿sí? A respetar la digitación que dice la obra, y no tanto al análisis armónico o ejercicios como que sirvan a la actividad musical o de comprensión musical, como que las escalas de Carlevaro son algo lineal que después no tienen aplicación en la improvisación, son como algo más técnico. Entonces bueno, mi idea es esta, como empezar a desarrollar actividades o explicaciones como que una persona que quizás no tiene contacto en la música popular pueda ver cómo encontrar estas cosas y cómo ver que están siempre presentes y cómo desarrollar esta relación cíclica que hay entre que uno lo puede practicar y eso que practica después lo va a encontrar en obras, y lo que uno encuentra en obras también lo puede traer como recurso para tocar otras cosas, ¿sí? Que no sean las obras leídas, ¿sí? Que aprender repertorio leído y de memoria sea también recurso para improvisar, para sacar de oído, para tener otras cosas. Bien, lo de los acordes, como dije antes, es como quizás lo que primero uno aprende o uno enseña. Uno pone este dibujo o este dibujo y no sabe qué notas son, pero de a poco uno se va dando cuenta como diciendo, si esta es la menor y esta es la mayor, es el mismo, pero como que se corre una nota para atrás, ¿sí? Lo mismo con el re. El Re7 es el mismo acorde, pero y se empieza como a entramar todo eso. El sonido que produce el acorde, uno lo escucha, uno lo ve o uno lo siente como con la diferencia con los dedos, y uno escucha que hay una diferencia y que escucha como la función que tiene ese sonido en la canción, y de forma intuitiva. Quizás uno no sabe la estructura de un acorde mayor o un acorde menor, pero se da cuenta que corriendo una nota para atrás se transforma en otro acorde que suena diferente y que tiene un sonido y una función diferente. Así que bueno, hice un capítulo sobre esto, sobre la construcción de acordes desde la visualización, mostrando una cosa básica en la guitarra, que si el dibujo de mi mayor yo lo transporto por toda la guitarra, mi, fa, fa sostenido, sol, se va transformando en distintos acordes. Lo mismo con el del la. Si uno lo va transportando por la guitarra puede encontrar diferentes acordes sabiendo un dibujo, no necesariamente la estructura armónica de cada acorde. De hecho creo que muchos lo hacemos así y lo enseñamos al principio así. No nos ponemos la persona que quiere aprender la guitarra quiere tocar. Hoy en día en internet aparecen miles de cifrados y está bueno saber cómo construirlo a partir de la visualización, a partir del dibujo, saber cómo modificarlo para crear otras notas, ¿sí? Lo hice con el construir mayores, menores, menores 7, mayores 7 o más 7. Lo mismo con el dibujo de la, ¿sí? Transportándolo, los semidisminuidos. Si yo corro este dedo para atrás, se transforma en el semidisminuido. Si yo este lo corro para atrás, se transforma en el disminuido. Me pasa de poner un acorde y saber cuál es a partir de la tónica, como construir el acorde a partir
de la tónica, que eso ya nos empieza a hacer como explorar la guitarra, ¿sí? Si uno sabe que esto es Fa y tiene que buscar, por ejemplo, La sostenido o Si bemol, si lo quieres hacer menor, sabes que le tienes que sacar este dedo. Si lo quieres hacer semidisminuido, a partir del bajo o de la tónica, saber qué dibujo le corresponde. Así que tengo un capítulo sobre esas actividades. Después tengo un capítulo sobre el sistema Caged o Cage, sería en inglés. Cage significa encajonado. Está bueno, que es como verlo como un sistema como de cajas. Que yo lo aprendí acá en cuarto año del conservatorio, creo. Me lo mostró Pablo Uccelli. Y cuando lo vi dije, estoy en cuarto año del conservatorio y nunca había visto esto, o no había entendido la guitarra de esa forma. Y me ordenó mucho. Y obviamente uno en la vida tiene un camino, cada uno tiene un camino diferente y va aprendiendo en diferentes momentos y en diferentes situaciones. Y al final uno logra tocar, pero me pareció que era algo que estaba muy bueno y que ordenaba mucho y que como que lo podría haber visto antes, o me pareció algo tan claro y tan básico que me pareció que es algo que podría estar quizás en una situación anterior, ¿sí? A entrar a una carrera, o que una persona que está en una carrera superior lo tenga como recurso, por más que no se quiera dedicar a la guitarra, están en la carrera de producción musical didáctica y quieren tocar la guitarra para acompañar en jardín de infantes o en la escuela primaria y tener esos recursos, ¿sí? Si uno necesita tocar una melodía o transportarla en el momento, tener estos recursos para encontrar los acordes y las escalas. El sistema Cage lo que dice es que los acordes básicos que uno aprende por primera vez, el Mi, el La, el Re, el Sol, ¿sí? Por eso se llama Cage. La C sería de Do, la A sería de La, la G de Sol, la E de Mi y la D de Re. Uno puede encontrar los acordes por toda la guitarra con esos dibujos, ¿sí? Yo tengo el La, puedo encontrar el Do con forma de La. Yo tengo el Re, puedo encontrar el Mi con forma de... ¿Está bien afinada? El Mi con forma de Re. Y se van... Es como una cadena que se repite para los distintos acordes. Entonces muestra que con los mismos 5 dibujos, o sea, con el dibujo de Do, puedo encontrar todos los acordes. Tengo el Fa con dibujo de Mi, tengo el Fa con dibujito de Re, sería, ¿sí? Que es el mismo que había usado acá, pero acá. El Fa con dibujo de Do, el Fa con dibujo de La, y este sería el Fa con dibujo de Sol. Eso ya como que crea una unidad en toda la guitarra, o una lógica, como diciendo, son 5 dibujos que te permiten tocar cualquier tonalidad. Quizás no hace falta saberse todas las notas, como por ejemplo Re bemol, que es como una tonalidad bastante complicada, a veces para los guitarristas los bemoles cuesta un toque, pero vos sabés que es este dibujo y sabés que vas a encontrar la escala siguiendo un patrón, un dibujo, sin saber las notas. Bien, tengo el sistema Cage, donde propuse también distintas actividades para aplicarlo. Y incluí un ejercicio que está muy bueno, que es para crear unidad con todo esto, de un guitarrista brasilero de jazz, que uno puede practicar de forma mecánica eso, como por ejemplo la escala siguiendo el patrón. Yo tengo este dibujo y sé que le corresponde esta escala, ¿sí? Uno lo puede practicar mecánicamente, pero después siempre la idea de eso es hacer música con eso, o practicarlo de una forma melódica, más musical, y incluir un ejercicio. ¿Manu, querés que toquemos esto? Que es con la armonía de Autumn Leaves. Que consta en esos patrones que uno aprende con el Cage.
Sí, dale. No de forma mecánica o no de forma pautada, quizás como están las escalas de Carlevalo, sino como con intuición, realizando actividades de comprensión, ¿sí? Como buscando o haciendo el ejercicio de construir comprensión, de saber dónde está la escala, de saber dónde está lo que quiero buscar. Este ejercicio me encanta porque te hace practicar la escala, te da un patrón musical que hay que seguir. La idea es caer en la tónica de cada acorde, subiendo. Entonces uno sabe qué es lo que quiere hacer sonar, pero practica cómo encontrarlo en la guitarra. ¿Lo tocamos una vez? Lo hacemos ahí en la menor. Mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi. El patrón está, pero uno como se crea el trabajo de buscarlo. Uno puede hacer todo ascendente, de vuelta. Atravesando las posiciones que uno aprendió con el sistema de Cage, ¿sí? Y después mezclar, hacer motivos ascendentes, motivos descendentes. ¿Hacemos vuelta? Eso, y en vez de practicar mecánicamente las posiciones del Cage, una vez que uno ya se las sabe, empieza con este ejercicio a recorrer toda la guitarra. Y está bueno eso, como el ejercicio da un motivo melódico, los tengo acá, perdón, ascendentes o descendentes, no hay que concentrarse tanto en qué inventar musicalmente o en qué hacer sonar, sino que la energía está como más puesta en encontrar lo que uno quiere hacer sonar, que me parece que es algo como preliminar a la improvisación, como poder imaginar lo que uno quiere y eso encontrarlo en la guitarra. Así que este ejercicio me encantó, y lo que tiene bueno es esto de practicar a dos guitarras, ¿sí? Que es algo que tampoco hay tanto acá en el TAP, en el conservatorio, y que me parece que está bueno como empezar a incluirlo, a ofrecerlo también. Y no sé cómo hacer. Es muy lindo porque llega el momento que se hace tan mecánico que uno se empieza a soltar y se empieza a improvisar, se empieza a crear, y eso es lo lindo. Bueno, y después lo que hice fue en obras clásicas, ¿sí? Bueno, en obras escritas en partitura, mejor dicho sería, mostrar que todo esto también aparece. Dale. Hice un ejemplo con un ejercicio de Carcassi. Los ejercicios de Carcassi están llenos de estos dibujitos, ¿sí? Que en la partitura no está explícito. Lo pide y uno lo empieza a encontrar. Y está bueno como tomarse el momento, primero analizar la obra y marcar la función. Y después que uno tiene eso marcado en la obra, tiene analizada la obra y tiene las funciones, empezar a asociarlo con esos dibujos, ¿sí? Yo me acuerdo esta obra que había un momento que siempre hacía esto. Bueno, era así. Este acorde nunca me lo acordaba, nunca me lo podía aprender de memoria, porque nunca entendía lo que era. Pero si uno tiene la posición de referencia aprendida, es más fácil quizás visualizarlo. Cuando uno lo lee, dices, es un acorde 7, es un Fa 7. Sustituto tritonal del Mi mayor, está yendo para allá. Así que lo hice como ejemplo, yo lo hice en un estudio de Carcassi, y también lo hice en una obra que se llama El Triste número 5 de Julián Aguirre, que
que está escrito para piano, cosa que me parece interesante, porque no lo escribió un guitarrista, no lo escribió con dibujos, no lo escribió con composiciones. Y después Atahualpa Yupanqui lo llevó a la guitarra, y me pareció re lindo como aprovechar ese ejemplo para mostrarlo, que la música que viene de otros instrumentos, cuando uno lo lleva a la guitarra, cobra todo ese sentido de posiciones. El otro día, cuando me junté con Manu, que estábamos ahí preparando un temita que vamos a tocar ahora, y estábamos como un poco armando el arreglo y eso, él me decía, claro, son todos dibujos, como que uno sabe encontrar los acordes porque se sabe los dibujos. O mismo acá en clase, me contaban la letra, no sé si era vos, Robert, o como que se solía hacer de que terminaban un tango en el boliche y como se tapan la mano para que no te lo copien. Cuando se tiran ahí un acorde mágico. Que bueno, que es la característica fundamental que tiene la guitarra y que así es como se aprende. Bueno, y como conclusiones, esto, que las posiciones de referencia están siempre presentes en la guitarra, más allá de géneros y estilos. Si uno toca la guitarra haciendo canciones y acompañando, si uno toca música popular, si uno toca blues, rock, jazz, los jazzistas así piensan un montón así. Las posiciones de referencia siempre aparecen y están compartidas. Yo que toco muchos estilos o que doy clase en la escuela y que tengo que sacar canciones para distintas edades y gustos, el lenguaje traducido en la guitarra a veces es el mismo. Los patrones donde uno encuentra la música que quiere hacer sonar son los mismos y están compartidos, y por eso yo acá lo quise explicar desligado quizás a géneros musicales, ¿sí? Después esto, como crear unidad en sonido, función, dibujo, que como llegar a esta comprensión de que si uno tiene un sonido en la cabeza, a un guitarrista se le transforma quizás en una posición de la mano, o si la partitura te pide un sonido expresado en notas, cuando uno lo pone en la guitarra, si está digitado quizás proponga una digitación, si uno no está digitado lo puede hacer con una digitación u otra, y que son dibujos aprendidos. Yo quizás no estoy pensando, ¿viste? Como tercera, quinta, tónica, tercera, o con qué dedo lo voy a hacer. Tampoco dije digitaciones porque una vez recorre los dibujos con otros dedos. O en la primera foto que le había puesto a Django Reinhardt, el guitarrista francés que tocaba con 2 dedos. Cuando sacas un tema de él te das cuenta que él tiene en la cabeza los dibujos, pero los hace con 2 dedos, no lo hace con una digitación. Por eso me gustaba usar la palabra dibujo en vez de digitación, porque no tiene más que ver con la imagen que uno tiene en la cabeza de dónde va a encontrar lo que quiere hacer sonar y no de con qué dedos lo va a tocar. Bueno, esto, que en las músicas populares esto es más protagonista, o es la forma de aprender más común o básica, y que quizás en guitarra de pregrado yo nunca supe si se supone que el estudiante lo sabe por otro lado eso, si es otra materia la que se va a encargar, quizás de lo que se está aprendiendo en formación musical, si los contenidos que se están aprendiendo ahí, el alumno, no sé, por ósmosis o... no sé si el alumno los va a encontrar por cuenta propia o va a crear esas conexiones, y me parece que está bueno como tener estas actividades para construir esta relación que hay entre los sonidos, ¿sí? Que uno lee o que uno escucha y que quiere hacer sonar la guitarra, las posiciones que uno hace y la función que tiene dentro de la obra, que quizás eso es lo que enseña formación musical o web perceptiva, pero que después en clase de guitarra se está leyendo una partitura y no se está pensando tanto en eso, se le da muchísima atención más a la técnica. Bueno, lo que estaba haciendo, la necesidad de realizar actividades de comprensión y también de tocar de a dos, o de crear, ¿sí? Y que bueno, que sobre todo los estudios y obras musicales del pregrado están llenos de esta información, y yo cuando los estudiaba no los veía. Yo cuando estudiaba seguía al pie de la letra
las digitaciones o me aprendía de memoria el dibujo sin saber qué era, y después la clase también pone foco en eso. Uno lo estudia así porque la clase pone foco en eso, en que uno se lo sepa de memoria, en que uno tenga la técnica correcta, en que uno se lo acuerde de memoria. Y a veces el recurso para acordárselo de memoria es practicar, tocarlo mucho, te dicen. Y dice, no, como que nunca me pasó, como que si no me acuerdo un acorde, no me acuerdo una obra de memoria y no me acuerdo a dónde va, como pensar en la función de la obra, lo que está pasando. Como que me hagan pensar, ahí estás tocando eso, un Fa 7, y es el sustituto tritonal de Mi mayor. Acordátelo por eso, y decir, ah, claro, este dibujito es un Fa 7, ahora no me lo voy a olvidar. Así que, básicamente creo que es todo eso. No sé cuánto hablé, quizás hablé 50 minutos, quizás hablé 20, no tengo ni idea. Y tenemos un tema para cerrar musicalmente, no sé si ahora, si después. Ahora. Dale. Para mostrar un poco, también contar eso, que nos juntamos a ensayarlo y a prepararlo, y como que charlando de este trabajo, y como yo me aprendí la melodía como recorriendo las distintas escalas y los distintos patrones, y Manu armó el acompañamiento, y él decía, claro, yo pongo dibujos. Como yo pongo, ¿cómo me decías este? Claro. Obviamente estudiamos música, obviamente conocemos las funciones de todos los acordes, pero al momento de tocar la imagen que se nos viene es como la de los dibujos que tenemos que hacer. Sí, o por ahí vos hacías un arreglo pensando tocarlo en un lugar. Y vos lo armás en otro. Eso, yo me acuerdo cuando entré a la carrera acá de Tango y Folklore, en los pasillos los compañeros se compartían acordes como si fueran figuritas. Como decían, ¿este lo tenés? Ah, ese no lo tengo, a ver, pásamelo. O era como el desafío de cada semana, como tener un acorde nuevo. Como decían, mirá el Germán. Y se ponían alguna cosa así y se lo enseñaban entre ellos. Bueno. ¿Vamos? 1, 2, 3.
Bien, bien, felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Bueno, ahora el jurado va a deliberar unos minutitos. No, pasamos a la instancia del intercambio con la mesa. Sí, ¿de una? ¿Quieren hacer alguna pregunta a la mesa examinadora? ¿Tienen ¿hacer preguntas? consultar algo? No tengo una pregunta, simplemente tengo una evolución que me parece súper interesante, sobre todo teniendo en cuenta esto. Yo no transité los años previos de formación en esta institución, entonces nunca me hice esa pregunta, y es una pregunta súper válida y recopada. Tener en cuenta qué es lo que se da por hecho para los ingresantes a la carrera, y en el caso de los violeros esto se da por hecho, parece que lo tenés que saber, Claro. pero a la vez nadie, no sé, al parecer no lo puedo asegurar porque no conozco, no quiero tomar el atrevimiento de decir que no se da porque no lo sé, pero al parecer en años previos no se trabaja eso, entonces está buenísimo que exista este trabajo para que ese material exista y se pueda trabajar en años previos, y que entonces sí se le pueda exigir a los alumnos algo con criterio, digamos, que se pueda exigir algo que fue dado, Claro. porque para alguien que viene de afuera, por afuera me refiero que no estudió los años previos, sino que vino a cursar el ciclo superior, esto se le exige, o sea, tiene que Claro. saber, Sí, comprender sí, sí. el mando. Y Pero no, hay un hueco, digamos. Claro. Y ese hueco está buenísimo que se visibilice, y más que se visibilice, el trabajo está buenísimo para trabajarlo, para abordarlo. Así que Está fenómeno. Y agrego a lo que dice Sebastián también, que la carrera hincapié en la parte del género, digamos, tanto en el folclore como en el tango, digamos. Si están tocando lo que tocaron, porque ustedes vieron bien el género, digamos, se entiende lo que digo, cómo tocarlo, qué armonía tocar, cómo tocar con la púa. Eso lo vieron en la carrera, digamos. Por eso claro. está bien, está fenómeno lo que estás haciendo, porque nosotros pusimos hincapié en cómo tienen que tocar, se entiende lo que digo, Claro. en el género. Sí. Y yo, con lo que más referencia hago a esto, o lo que vos decís, Seba, como de que se da por hecho que el alumno ya lo sabe, sobre todo acá quizás en la carrera de música popular, que se da por hecho que como uno toca música popular tiene todos estos recursos, pero a lo que yo voy es que en la guitarra clásica o en la carrera clásica, que encima acá en el conservatorio a veces se llama como la pica de guitarrista clásico, guitarrista popular, como mostrar que estos recursos son de la guitarra, como no de un género, no de guitarrista popular y guitarrista clásico, como que mi propuesta está como en acercarlo para cualquier guitarrista y de cualquier género, como diciendo, mirá que son cosas que se pueden practicar Está fenómeno. y que va a servir para las dos vocaciones o las dos especializaciones. Yo para agregar te felicito y la verdad me pongo feliz de haberte dado clase. Gracias, La verdad. gracias. Si me permiten, nosotros somos una generación en la que el conservatorio era uno solo. En el conservatorio vos ibas a aprender música clásica. Y si te gustaba un poquito el folclore o el tango, ya no te miraban muy bien. Entonces era la institución, una institución de alguna manera expulsiva. Por suerte, digamos, las siembras dan resultado con los años, y yo recién los escuchaba tocar, y los escuchaba tocar una música que tocábamos en el patio con los amigos y con los viejos. Eso no se aprendía en el conservatorio. Entonces, la verdad que estos trabajos, como el que ha hecho Marcos y otro que hemos visto a lo largo de estos años, donde empezaron a presentarse los proyectos integradores finales, si hay algún valor extra que tienen, además de los contenidos específicos que tiene cada uno, es de interpelar lo preestablecido. Quiero decir, está bien, yo aprendí todo esto acá, pero también me gustaría que se pudieran ver este otro tipo de cosas. Esta data
procesada de determinada manera, organizada de determinada manera, tapar estos huecos en la formación que existen, porque desde lo personal yo no creo que existan dos músicas diferentes, la clásica y la popular. Yo creo que existe la música, el arte existe. Y eso me da mucha gracia cuando dicen, bueno, lo que pasa es que vos usás armonías de jazz, como si, viste, la menor séptima no lo hubiera puesto Bach, qué sé yo, Mozart, ¿no? No hay un género dueño de la armonía o el lenguaje de la guitarra. La guitarra es un instrumento que se puede abordar cualquier música. Entonces, me parece que, decía, estos trabajos interpelan la idea metodológica de esta segmentación, que me parece que lo único que hace es restar en lugar de sumar. Y me parece que a fuerza de que gente como Marcos y otros compañeros que vienen presentando estos laburos vayan saliendo a la luz y estén disponibles porque quedan en el archivo y se documentan, nos vayan llevando a abrir las cabezas, sobre todo a aquellos que tienen que decidir cuáles son los planes de estudio y demás, para que realmente la música vaya evolucionando y no siga quedando cristalizada en allá lejos ese tiempo. Nada más eso, así que felicitaciones. Gracias por el apoyo. Sí, sí, cómo no. Felicitarte también, obviamente, yo estaba esperando la palabra de los especialistas, de los guitarristas, yo no soy guitarrista, pero bueno, me pareció un trabajo que estaba muy bien organizado, en cuanto a los contenidos a mí me excedían, y también quería como hacerte un agregado, que tal vez no lo hice en la devolución, que tiene que ver con, en todo caso, entre preguntarte o sugerirte algo que vos marcás en un esquema, ¿no? En cuanto al dibujo, a la función, y tal vez me parece que el cuerpo como concepto también, ¿no? Digamos, integrar el cuerpo y la corporalidad como parte de ese esquema o digamos, de representación, porque en definitiva esto, cuando vos marcabas los dibujos y cuando vos estabas todo el tiempo fundamentando, ¿no? tu perspectiva, tu método, digamos, estabas haciendo uso del cuerpo. Y me parece que también es algo que, si bien no es central, porque estamos hablando de un lenguaje específico desde la guitarra para la guitarra, digo, desde el campo de la fundamentación y de cómo mirar esto, no quedarnos solo en la data, digamos, visual, ¿no? Sino que hay algo de la experiencia del cuerpo, de lo gestual, ¿no? Que también me parece interesante que pueda estar presente, ¿no? Que eso es algo que también de a poquito está ingresando, como digamos, que somos músicos que tocamos a partir del cuerpo, ¿no? Entre otras cosas, no solamente de herramientas visuales, ¿no? Claro. De lenguajes de lógica, sino que lo hacemos también con... Entonces era simplemente como sugerirte ese agregado, si quisieras incorporarlo o tal vez pensarlo también un poquito desde ahí, teniendo en cuenta también otros trabajos que están circulando en este momento, que son aportes muy interesantes, en algunos casos también son PIF y que están de alguna manera trayéndolo y trabajándolo. Pero bueno, nada, me pareció muy buen trabajo. Luis, muchas gracias. Bueno. Excelente. Si quieren, bueno, invito a la mesa examinadora si quieren pasar al camarín para... Vamos a llenar el acta, ¿eh? No. Bueno. Este alumno tiene un 10. Muy bien. Antes de hablar quisiera decir unas palabras. Los agradecimientos formales a Santiago López, que me está acompañando hace un montón. La idea del PIF viene desde antes de la pandemia, que yo cursé en mi último año, y después pandemia y virtualidad y todo. Él siguió acompañándome, me imagino, con la cantidad de cosas que tenías en la cabeza, y hemos llegado hasta aquí, hasta el final. Obviamente a todos los profes de la carrera, Roberto, Seba, César,
eso tiene también teniendo la carrera de tango folclore que se aprende de todos los profesores, hasta con los que no cursé, todos me enseñaron algo. La idea del cage me la mostró Pablo Uccelli, así que a él también le quiero agradecer por esto. Y después claramente a los amigos, Emanuel es uno de los primeros que se me acercó y que me dijo, mira, yo la guitarra la pienso así, y fue como, yo tengo que aprender eso. Bueno, y Manu, con los que también hicimos tanta música, tantos arreglos y tocamos tantas cosas juntas. Y a todos los presentes y que me acompañan, Lucía, mi familia, mi madre, mi padre, mi hermano Lucas, bueno, Alex. Nada, los amigos de la vida, de la música, que estoy muy feliz de haber conocido en este conservatorio y fue una linda etapa, así que bueno, muchas gracias.